A ver, doctor, ¿cómo se entiende la aparición de la Defensoría del Pueblo como proyectista de la ley? La Defensoría del Pueblo es la que plantea esta ley, proyecta esta ley, la presenta esta ley, ya fue aprobada en senadores. Ahora, desde la óptica del gobierno, esta ley lo que va a hacer es restringir el campo de acción, prácticamente atar de manos a policías y militares frente al beneficio de algunas personas que quieran generar algún tipo de convulsión en el país, y que esto iría más allá del tema de la cuarentena e iría ante cualquier posibilidad de una situación de emergencia en el país como la que se vivió entre octubre y noviembre y que pudiera repetirse, y ojalá Dios no lo permita, en el futuro próximo. Entonces, estos son los dos criterios que se están manejando. Se está manejando y creo que tú lo has apuntado con mucha precisión, Jorge. A ver, veamos. Primero, la Asamblea Legislativa, cuya mayoría de 2/3 corresponde al MAS, tenía la obligación, de conformidad al artículo 138 de la Constitución, de convocar a la sede de la Asamblea, al gobierno, para que el gobierno lleve adelante esto. La Asamblea se dio cuenta de que el estado de excepción que ha decretado el gobierno era inconstitucional, pero no hizo nada. El gobierno lo hizo y como la Asamblea le permitió, llevó adelante el tema y se llevó adelante sobre todo porque la población de nuestro país, de forma disciplinada por una autodisciplina personal de cada uno de los bolivianos, decidió cumplir esta disposición. La gente de la calle, la gente común, no se puso a discutir si esta medida estaba en el marco de la Constitución o no. Simplemente entendió que era una crisis sanitaria muy grave que amenazaba la vida de la gente y decidió obedecerla. Y voluntariamente se fue a sus casas. Entonces, esto es lo que ha pasado. El gobierno procedió mal, la Asamblea procedió mal y la gente disciplinadamente decidió acatar una norma y no se preguntó si era o no era constitucional. Perfecto, hasta ahí estamos en un tema. Pero de ahí emerge un otro problema, Jorge. El problema que emerge es que tenemos un gobierno que ha perdido el sentido de la constitucionalidad. Mira, yo lo veo al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amigo mío, con mucha preocupación, porque veo que ningún boliviano en la historia reciente de la democracia ha logrado reunir a tantos organismos internacionales en contra del gobierno de Bolivia. Se ha pronunciado en contra del gobierno de Bolivia Human Rights Watch, ¿no? El señor Vivanco. Se ha pronunciado la señora Bachelet, delegada y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante Naciones Unidas. Se ha pronunciado el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Se ha pronunciado Naciones Unidas en sus departamentos de defensa de los derechos humanos. Se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Paulo Abrao. Y se ha pronunciado la propia Corte Interamericana sobre los abusos que estaban cometiendo en Bolivia. Es decir, nunca yo había visto en la historia democrática de nuestro país que una persona como el ministro Murillo reúna tanta gente que esté condenando a Bolivia por violación de derechos humanos. ¿Y por qué la está condenando? Porque se han dado a la tarea de legislar delitos para lo cual no tienen facultad. Es decir, han empezado a agarrar a una persona en la calle caminando fuera de hora, pónganle una sanción administrativa, que es lo que corresponde, pero no es un delito. Porque delito, como dice la máxima del principio de legalidad, nullum crimen, nulla poena sine lege, quiere decir que el delito solamente puede ser creado por ley. Y el único órgano que puede crear delitos es la Asamblea Legislativa o el Congreso Nacional. Por lo tanto, se han cometido una serie de abusos, se están cometiendo una serie de errores y lamentablemente hemos perdido, digamos, el comportamiento y el aferramiento a un Estado constitucional de derecho, lo cual va a traer consecuencias largas. No es casual, a mí me preocupa muy poco las críticas que el MAS pueda hacer, porque no tiene mucha moral para hacerlas, sobre todo desde el punto de vista de preservación de derechos humanos. Pero me preocupa sí ver organismos internacionales de la más alta credibilidad mundial que estén condenando al gobierno de Bolivia por los errores que se están cometiendo en estos días. Yo creo que ha llegado un momento de hacer un alto, tienen que hacer una reflexión y darse cuenta de que es posible hacer todo lo que se pueda hacer para prevenir la pandemia del coronavirus en Bolivia, pero respetando la Constitución y respetando las leyes. Puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, el tema de los ventiladores y respiradores que han sido comprados. Está claro que podían haber hecho lo mismo haciendo una licitación. No han hecho la licitación, han aprobado un decreto que les aprueba compras directas
y sin embargo hasta el día de hoy no tenemos los respiradores y los que han llegado son insuficientes, no están aptos tecnológicamente para los fines que debe hacerse y en todo caso están encubriendo una corrupción inaceptable para el pueblo de Bolivia. Entonces, a eso me refiero, es decir, las cosas se pueden hacer. La Constitución prevé para la normalidad un régimen de normalidad constitucional, para la excepcionalidad prevé un régimen de excepción. Es más, le da incluso al gobierno la facultad de limitar tu derecho y mi derecho constitucional. Le da al gobierno la posibilidad de limitar nuestros derechos cuando hay una amenaza grave que ponga en riesgo la vida o la integridad del Estado Nacional. Le da esas facultades, pero háganla conforme a derecho. ¿Cuál era el problema de este gobierno de declarar el estado de excepción, como dice el artículo 137, poniéndole el nombre y apellido y la fundamentación constitucional que corresponde y a partir de eso enviarla a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea lo apruebe y llevemos adelante esto? ¿Qué le costaba al gobierno cumplir la Constitución y las leyes? Nada. Decidió no cumplirla y lo hizo por su lado. ¿Qué le costaba a la Asamblea? Llamar la atención del gobierno y decir, señores, ese decreto tiene que venir a la Asamblea y la Asamblea tiene en 72 horas que aprobar de acuerdo a lo que dice el artículo 158 de la Constitución. No lo hizo. Hicieron la vista ciega, se hicieron los oídos sordos, no quisieron cumplir con lo que estaban haciendo y por lo tanto hoy día tienen muy poca moral para tratar de hablar de ese tema. Y esta ley que están presentando es una ley que lo único que está tratando de encubrir desde mi punto de vista es esta falencia del gobierno y de la Asamblea en el cumplimiento de la Constitución. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dispensado. Importante conocer el criterio técnico-jurídico suyo a propósito de la revisión de este proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, aprobado en senadores y que seguramente será tratado en los próximos días en la Cámara de Diputados. Reitero lo que decía al inicio de la entrevista, de la presentación de la entrevista. El nuevo capítulo de la confrontación entre oficialistas y opositores es precisamente esta ley de la regulación de los estados de excepción. Doctor, le agradezco mucho.